Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos El diario del señor Pointer, de M.R. James. La sala de una antigua y famosa firma de subastas de libros en Londres es, sin duda, un excelente punto de encuentro para coleccionistas, bibliotecarios y libreros. No solo durante la puja, sino quizás, aún más notablemente, cuando se exhiben los libros que están a punto de salir en subasta. Fue en dicha sala, donde comenzó la notable serie de acontecimientos que me detalló hace pocos meses la persona a la que principalmente afectaron, a saber, el señor James Denton, licenciado en letras, miembro de la Sociedad de Anticuarios, que residió en Trinity Hall y ahora, hasta hace poco tiempo, en Rendcomb Manor, en el condado de Warwick. Un cierto día de primavera, no hace muchos años, se encontraba en Londres por unos días, por asuntos relacionados principalmente con la decoración de la casa que acababa de construir en Rendcomb. Puede que les decepcione saber que Rendcomb Manor era nueva. Sin duda, había habido una casa antigua, pero no destacaba por su belleza o interés. Incluso si lo hubiera sido, ni la belleza ni el interés le habrían permitido resistir el desastroso incendio que, un par de años antes de la fecha de mi historia, la arrasó. Me alegra decir que todo lo más valioso que contenía se había salvado, y que estaba completamente asegurada. Así que, con relativa tranquilidad, el señor Denton pudo afrontar la tarea de construir una vivienda nueva, y considerablemente más cómoda, para él y su tía, que constituía toda su familia. Estando en Londres, con tiempo libre, y no lejos de la sala de subastas que he mencionado vagamente, el señor Denton pensó que podía detenerse allí una hora, y ver si encontraba algo, relacionado con la historia o la topografía de la comarca de Warwickshire, donde vivía. Entró, compró un catálogo, y subió a la sala de subastas, donde, como de costumbre, los libros estaban dispuestos en vitrinas, y algunos sobre largas mesas. Frente a las estanterías, o sentados alrededor de las mesas, había numerosas personas, muchas de las cuales le eran familiares. Intercambió saludos con varias de ellas, y luego se sentó a examinar el catálogo, y anotar los ejemplares que pudieran ser de su interés. Había recorrido unos 200 de los 500 títulos, levantándose de vez en cuando, a sacar el correspondiente libro de la estantería y echarle una ojeada, cuando una mano se posó en su hombro y levantó la vista. ¿Quién lo interrumpió? Fue uno de esos hombres inteligentes, de barba puntiaguda y traje de franela, de los cuales el último cuarto del siglo XIX fue, me parece, muy prolífico. No es mi intención repetir toda la conversación que se produjo entre ambos. Debo contentarme con afirmar que se refería principalmente a conocidos en común, por ejemplo, al sobrino del amigo del señor Denton, que se había casado recientemente y se había establecido en Chelsea, a la cuñada del amigo del señor Denton, que había estado gravemente indispuesta, pero que ya se encontraba mejor, y a una pieza de porcelana que el amigo del señor Denton había comprado unos meses antes, a un precio muy inferior a su valor real. De lo cual, inferirán con razón, que la conversación fue más bien un monólogo. Sin embargo, a su debido tiempo, el amigo recordó que el señor Denton estaba allí con un propósito, y dijo: ¿Buscas algo en particular? No creo que haya nada de interés en este lote. Pensé que podría haber algunas colecciones de Warwickshire, pero no veo nada de Warwick en el catálogo, respondió el señor Denton. No, aparentemente no, dijo el amigo. De todos modos, creo haber visto algo así como un diario de Warwickshire. ¿Cómo se llamaba el autor? ¿Drayton? ¿Potter? ¿Painter? Hojeó las hojas rápidamente. Sí, aquí está, Pointer. Lote 486. Eso podría interesarte. Creo que los libros están allí, sobre aquella mesa. Alguien los ha estado mirando. Bueno, debo irme. Hasta pronto.
Vendrás a vernos, ¿verdad? ¿Puedes venir esta tarde? Tenemos un concierto sobre las 4. ¿No? Bien, entonces cuando vuelvas a la ciudad. Adiós. Dicho esto, se fue. El señor Denton miró su reloj, y para su confusión, descubrió que solo le quedaba un momento, antes de recoger su equipaje y tomar el tren. El momento fue justo el suficiente, para descubrir que el diario de ese tal Pointer constaba de 4 volúmenes bastante grandes, que abarcaba los años alrededor de 1710, y que parecía contener muchas anotaciones de diversa índole. Le pareció que valía la pena pujar por él, un máximo de 25 libras, y eso es lo que hizo, gracias a que su agente habitual entró en la sala, cuando él estaba ya a punto de marcharse. Esa noche, se reunió con su tía en su vivienda provisional, una pequeña casita, de a pocos cientos de metros de la mansión que había adquirido. A la mañana siguiente, ambos reanudaron una conversación que duraba ya semanas, sobre el equipamiento de la nueva casa. El señor Denton le presentó a su tía un resumen por escrito, de los resultados de su visita a la ciudad, detalles sobre alfombras, sillas, armarios y vajilla. Sí, querido, dijo su tía, pero no veo aquí nada sobre la tela para las cortinas que yo te pedí. El señor Denton dio una patada en el suelo, enfadado consigo mismo. Vaya por Dios, exclamó. Es lo único que se me ha olvidado. Lo siento. El caso es que me dirigía a la tienda para encargarlas, cuando pasé casualmente por delante de la sala de subastas Robbins. Su tía levantó las manos. ¿Robbins? Entonces, pronto llegará otro paquete de libros viejos y horribles, a un precio exorbitante. Creo, James, que mientras me tomo todas estas molestias por ti, podrías acordarte de una o dos cosas que te rogué especialmente que buscaras. No es que lo estuviera pidiendo para mí, si piensas eso, te aseguro que es todo lo contrario. No te puedes imaginar las preocupaciones, molestias y quebraderos de cabeza que representa todo esto para mí. En cambio tú, lo único que tienes que hacer es ir a la tienda y pedirlo. El señor Denton intervino con un gemido de arrepentimiento. Lo siento, tía. Sí, eso está muy bien, querido, y no quiero ser severa contigo, pero debes reconocer lo molesto que resulta, sobre todo, porque retrasa nuestro traslado durante no sé cuánto tiempo. Es miércoles, los Simpson vienen mañana, y no puedes desatenderlos. El sábado tenemos amigos, como sabes, que vienen a jugar al tenis. Sí, dijiste que les invitarías tú, pero naturalmente, he tenido que escribir yo las invitaciones. Y es ridículo que tuerzas el gesto, James, de cuando en cuando, hay que ser amables con los vecinos, ¿no querrás que vayan diciendo por ahí, que somos unos cavernícolas? ¿Qué estaba diciendo? En fin, a lo que me refiero es a que no volverás a la ciudad, lo menos hasta el jueves que viene, y mientras no decidamos la tela para esas cortinas, no podemos ocuparnos de nada más. El señor Denton se atrevió a insinuar que, puesto que ya estaban encargados el papel y la pintura para las paredes, esa forma de ver las cosas era demasiado rigurosa, pero su tía no estaba dispuesta a admitir semejante opinión en este momento. De hecho, tampoco había ninguna proposición que él pudiera haber presentado, y que ella se hubiera sentido capaz de aceptar. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, fue ablandando un poco su postura, examinó con menor desaprobación las muestras y listas de precios presentadas por su sobrino, e incluso, en algunos casos, aprobó con reserva su elección. En cuanto a Denton, se sentía un poco contrariado por la conciencia de no haber cumplido todos los encargos, pero más aún, por la perspectiva de tener que jugar un partido de tenis, un mal inevitable en agosto, pero del que creía podría librarse en mayo. Pero se alegró en cierta medida, al recibir, el viernes por la mañana, la noticia de que había conseguido, por 12 libras y 10 chelines, los 4 volúmenes del diario manuscrito de Pointer. Y aún se alegró más,
por la llegada del diario mismo a la mañana siguiente. La necesidad de llevar al señor y la señora Simpson a dar un paseo en coche el sábado por la mañana y de atender a sus vecinos e invitados esa tarde, le impidió hacer más que abrir el paquete de libros, hasta que el grupo se retiró a dormir el sábado por la noche. Fue entonces que se aseguró del hecho, que antes solo sospechaba, de haber adquirido el diario del señor William Poynter, hacendado de Accrington, a unas 4 millas de su parroquia. El mismo Poynter, que durante un tiempo fue miembro del Círculo de Anticuarios de Oxford. El diario de Poynter contenía numerosas notas de libros impresos, descripciones de monedas y otras antigüedades, y borradores de cartas sobre estos temas, además de la crónica de sucesos cotidianos. La descripción en el catálogo de venta no le había dado al señor Denton ninguna idea del interés que parecía albergar el libro, y se quedó leyendo el primero de los 4 volúmenes hasta una hora tardía. El domingo por la mañana, después de la misa, su tía entró en el estudio y se distrajo de lo que iba a decirle, al ver los 4 libros de cuero marrón sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó con recelo. «Son los libros nuevos, ¿verdad? ¿Y esto es lo que te hizo olvidar la tela para mis cortinas?». «Ya me lo imaginaba. Repugnantes». «¿Cuánto pagaste por ellos? ¿Más de 10 libras? James, es un pecado». «Bueno, si tienes dinero para malgastar en estas cosas, no hay razón para que no te suscribas a mi liga antivivisección». «No la hay, James, y me molestaría mucho si te negaras». «¿Quién dijiste que los escribió? ¿El viejo señor Poynter, de Accrington?». «Bueno, claro que hay interés en recopilar documentos antiguos sobre esta zona. Pero pagar 10 libras por ellos». Tomó uno de los volúmenes, no el que su sobrino había estado leyendo, y lo abrió al azar, tirándolo al suelo al instante siguiente, con un grito de disgusto, al ver caer una tijereta de entre las páginas. El señor Denton lo recogió, reprimiendo un exabrupto, y dijo: «Pobre libro. Creo que eres bastante dura con el señor Poynter». «¿De veras, querido? Disculpa, pero sabes que no soporto esos bichos horribles. Déjame ver si lo he estropeado». «No, creo que todo está bien», repuso su sobrino, «pero mira por donde se ha abierto el libro al caer». «Caramba, es verdad. Qué interesante. Desprende el alfiler, James, y déjame verlo». Era un trozo de tela estampada, del tamaño aproximado de una página en cuarto, sujetado con un alfiler antiguo. James lo desprendió y se lo entregó a su tía, colocando con cuidado el alfiler en el papel. Ahora bien, no sé exactamente qué tela era, pero tenía un dibujo impreso, que fascinó por completo a la señorita Denton. Se quedó tan entusiasmada, que apoyó la tela contra la pared, e hizo que James hiciera lo mismo, para poder retirarse a contemplarla desde lejos. Luego la examinó detenidamente, y terminó su examen, expresando con gran entusiasmo su aprecio por el gusto del anciano señor Poynter, quien había tenido la feliz idea de guardar esta muestra en su diario. «Es un estampado encantador», dijo, «y también muy original. Mira, James, qué deliciosamente ondulan las líneas. Recuerda mucho al cabello, ¿verdad? Y luego estas cintas a intervalos. Dan justo el toque de color que se necesita». Me pregunto, interrumpió James con deferencia, «si costaría mucho copiarlo para nuestras cortinas». «¿Copiarlo? ¿Y cómo podría hacerse algo así, James?». «Bueno, yo no conozco el proceso, pero supongo que se trata de un dibujo impreso, y puede sacarse un molde, en madera o en metal». «Vaya, qué idea tan estupenda, James. Casi me alegro de que olvidaras la tela para mis cortinas el lunes. En cualquier caso, prometo perdonarte y olvidarlo, si consigues copiar esta preciosa pieza antigua. Nadie tendrá nada parecido, y recuerda, James, que no hay que consentir que vendan tela con este dibujo. Ahora tengo que irme,
se me ha olvidado por completo lo que venía a decirte. No importa, ya me acordaré. Después de que su tía se marchara, James Denton dedicó unos minutos a examinar el diseño, con más atención de la que había tenido oportunidad hasta entonces. Le tenía perplejo, lo mucho que había impresionado a la señorita Denton. A él, no le parecía especialmente llamativo ni bonito. Pero, sin duda, era lo suficientemente adecuado para un diseño de cortina. Se extendía en franjas verticales, y había indicios de que éstas debían converger en la parte superior. Su tía también tenía razón, al pensar que estas franjas principales parecían mechones de cabello ondulados, casi rizados. Bueno, lo principal era averiguar, mediante directorios comerciales, o de otra manera, qué empresa se encargaría de la reproducción de un diseño antiguo de este tipo. El señor Denton hizo una lista de empresas capaces de realizar el trabajo, y fijó un día para visitarlas, llevando su muestra. Las 2 primeras visitas que realizó fueron infructuosas, pero la suerte está en los números impares. La firma de Bermondsey, tercera en su lista, estaba acostumbrada a manejar este tipo de asuntos. Las pruebas que le mostraron justificaban que les confiase el encargo. El señor Cattell, director de la empresa, se interesó profundamente en él. «Es impresionante», dijo, «la cantidad de hermosos paños medievales de esta clase, que permanecen guardados en tantas de nuestras mansiones campestres, muchos de ellos, supongo, en peligro de ir a la basura. En cuanto a este trabajo que tiene la gentileza de confiarnos, lo haremos con verdadero entusiasmo, poniendo en ello toda nuestra pericia. En 3 o 4 semanas, si todo va bien, estaremos dispuestos a presentarle pruebas al respecto, señor». Tal fue el sentido general de las observaciones del señor Cattell en su primera entrevista con el señor Denton. Aproximadamente un mes después, al ser informado de que algunas muestras estaban listas para su inspección, el señor Denton volvió a reunirse con él y, al parecer, tenía motivos para estar satisfecho con la fidelidad de la reproducción del diseño. Se había rematado en la parte superior, según la indicación que mencioné, de modo que las bandas verticales se unían arriba. Pero aún quedaba algo por hacer, para que coincidiera con el color del original. El señor Cattell hizo una serie de sugerencias de carácter técnico, además, se mostró vagamente escéptico en cuanto a la posibilidad de que el dibujo tuviera buena acogida en el mercado. Dice que no desea que se suministre este estampado a nadie, salvo a amigos personales provistos de una autorización suya. Descuide, así será. Comprendo su deseo de tenerlo en exclusiva, le da un toque original al dormitorio, ¿verdad? ¿Cree que sería popular si fuera accesible al público?, preguntó el señor Denton. «No lo creo, señor», dijo Cattell, acariciándose la barba pensativo. «No me parece de gusto corriente, y no le ha parecido corriente al señor Higgins, que es quien ha hecho las plantillas. ¿Le resultó un trabajo difícil? Yo no diría eso, señor, pero lo cierto es que el temperamento artístico, y nuestros operarios son artistas, señor, verdaderos artistas, tiende a adoptar gustos o desagrados difíciles de explicar, y aquí tiene un ejemplo. Las 2 o 3 veces que he ido a ver cómo marchaba el trabajo, percibí claramente su profundo desagrado a lo que yo llamaría un diseño exquisito. No lo entendí entonces, ni consigo entenderlo ahora. Parecía, dijo el señor Cattell mirando fijamente al señor Denton, como si el hombre percibiera algo infernal en el dibujo de la tela. ¿De verdad? ¿Eso dijo? Pues yo no le encuentro nada siniestro. Yo tampoco, señor. Y así se lo dije. Vamos, Gatwick, le dije, ¿qué le pasa? ¿A qué vienen esas aprensiones? Porque no puedo llamarlo de otra manera. Pero no me dio ninguna explicación. Y me vi obligado, como ahora, a encogerme de hombros y dejarlo estar. En fin, aquí está la muestra, y con eso,
El aspecto técnico de la cuestión volvió a cobrar protagonismo. La tarea de sacar los colores para el fondo, la orilla y los lazos, fue con mucho la parte más laboriosa del proceso, e hicieron falta numerosos envíos del patrón original y de nuevas muestras. Además, durante parte de agosto y septiembre, los Denton estuvieron ausentes de casa, de modo que no fue hasta bien entrado octubre, que no tuvieron hecha suficiente tela para las cortinas de los 3 o 4 dormitorios que se iban a equipar con ellas. Finalmente, a finales de octubre, la tía y el sobrino pudieron instalarse en Rendcomb Manor, y lo encontraron todo terminado. Su satisfacción por el resultado general fue grande. Las cortinas nuevas, en particular, armonizaban admirablemente con el entorno. Cuando el señor Denton se vestía para la cena, estuvo observando su habitación y se felicitó una y otra vez por la suerte que le había hecho olvidar el encargo de su tía y haberle proporcionado este eficaz medio para remediar su error. El diseño de la tela de las cortinas era, como dijo durante la cena, muy relajante, y sin embargo, nada aburrido. Y la señorita Denton, quien, por cierto, no tenía nada en su habitación decorado con esa tela, estaba muy dispuesta a estar de acuerdo con él. Sin embargo, a la mañana siguiente, durante el desayuno, Denton matizó un poco su satisfacción, pero muy levemente. «Hay algo que lamento bastante», dijo, «y es que les permitiéramos unir las franjas verticales del patrón en la parte superior. Creo que habría sido mejor dejarlas como eran». «Ah, ¿sí?», preguntó su tía interrogativamente. «Sí, anoche, mientras leía en la cama, me distraían constantemente. Es decir, a cada momento me sorprendía mirándolas. Era como si hubiese alguien espiando entre las cortinas, en un lugar donde no había bordes de ninguna clase, y creo que se debía al hecho de juntarse arriba las franjas. Otra cosa que me ha molestado ha sido el viento. Vaya, pues a mí me ha parecido una noche de lo más apacible», repuso su tía. «Puede que soplara solamente por el lado de la casa donde duermo yo, pero era lo bastante fuerte como para agitar las cortinas y hacerlas susurrar más de lo que yo hubiera querido». Al día siguiente, llegó a la casa un amigo soltero de James Denton, para pasar unos días. Se alojó en una habitación en el mismo piso que su anfitrión, pero al final de un largo pasillo, a mitad del cual había una puerta de paño rojo, colocada allí para cortar las corrientes de aire e interceptar el ruido. Esa noche, ya se habían retirado los 3 a sus respectivos dormitorios. La señorita Denton bastante temprano, y los 2 hombres alrededor de las 11. James Denton, que aún no tenía ganas de acostarse, se sentó en un sillón para leer un rato. Se quedó adormilado, y al despertar poco rato después, recordó que su spaniel marrón, que normalmente dormía en su habitación, no había subido con él. Pero entonces pensó que se equivocaba, porque al mover la mano que colgaba sobre el brazo del sillón, a pocos centímetros del suelo, notó en el dorso el roce leve de una superficie peluda. Extendiendo la mano en esa dirección, rascó y acarició algo redondo. Pero el tacto, y más aún, el hecho de que, en vez de responder con algún movimiento, siguiera inmóvil, le hizo asomarse a mirar. Lo que había estado tocando, se elevó a su encuentro. Estaba en la actitud de alguien que se hubiera arrastrado por el suelo boca abajo, y era, hasta donde pudo deducir, una figura humana. Pero del rostro, que ahora se elevaba a pocos centímetros del suyo, no se distinguía ningún rasgo, solo cabello. A pesar de su aspecto informe, había en él un aire tan horrible de amenaza, que, al saltar despavorido de su silla y salir corriendo de la habitación, Danton se oyó a sí mismo gemir de miedo. Y sin duda, hizo bien en huir. Corrió hacia la puerta de bayeta, que cortaba el pasillo en 2, pero olvidando que se abría hacia él, tuvo que detenerse. Y mientras la golpeaba con todas sus fuerzas, sintió unos leves arañazos en la espalda, que, poco a poco, parecían crecer en fuerza,
como si la mano, o algo peor, se volviera más material, a medida que la furia del perseguidor se concentraba más. Entonces, recordó cómo funcionaba la puerta, la abrió, la cerró detrás de él, llegó a la habitación de su amigo, y eso es todo lo que necesitamos saber. Parece curioso, que durante todo el tiempo transcurrido, desde la compra del diario de Pointer, James Denton no hubiera buscado una explicación a la presencia del trozo de tela prendido en él. Bueno, había leído el diario completo sin encontrar mención alguna al respecto, y había concluido que no tenía mayor importancia. Pero, al salir de Rendcomb Manor, no sabía si para siempre, como naturalmente insistió en hacer, al día siguiente de experimentar el horror que he intentado expresar, se llevó el diario consigo. Y en el alojamiento junto al mar, que su tía y él eligieron como alojamiento provisional, examinó con más detenimiento la parte donde había estado prendida la tela. Lo que recordaba haber sospechado en un principio, resultó ser correcto. 2 o 3 hojas estaban pegadas, pero escritas encima, como se notaba al sostenerlas a contraluz. Al ponerlas al vapor, se despegaron con facilidad, pues el engrudo había perdido gran parte de su resistencia, y el texto que contenían hacía referencia al dibujo de la tela. La anotación era de 1797 y decía lo siguiente. El anciano señor Casbury, de Accrington, me contó hoy un suceso extraño, que tiene como protagonista a Sir Everard Charlett, a quien recordaba como estudiante del University College de Oxford, cuando él mismo estudiaba allí. Este Everard Charlett era un joven muy apuesto y elegante, que no usaba nunca peluca, y siempre lucía su propio cabello, del que estaba muy ufano, y que era sin duda hermoso, castaño, ondulado y muy abundante. Sin embargo, a pesar de su bella apariencia, era un ateo, un disoluto y un gran bebedor. Fue objeto en diversas ocasiones de severas censuras por sus extravagancias, y si se hubiera conocido toda la historia de sus desenfrenos, sin duda habría sido expulsado de la universidad. Su vida disoluta rayaba en la delincuencia, y no solo eso, sino que también se rumoreaba que tenía tratos con el diablo. Solía decir, sin ninguna pena, que creía haber acortado los días de su padre, Sir Job Charlett, un anciano y digno caballero. El señor Casbury afirmó no estar seguro del año de la muerte de Sir Everard Charlett, pero recuerda que murió repentinamente en octubre, y que se quedó atónito al enterarse del suceso, tras haberlo visto de tan buen humor la misma noche anterior a su muerte. Fue encontrado en el foso de la ciudad, y la causa de su deceso nunca estuvo clara. Sin embargo, se daba una circunstancia muy extraña: su hermoso cabello, según se dice, había desaparecido completamente de su cabeza. Casi todas las campanas de Oxford repicaron por él, ya que se trataba de un noble, y fue enterrado la noche siguiente en la iglesia de San Pedro del Este. Al vaciar los aposentos que el fallecido Sir Everard había ocupado en Oxford, el señor Casbury decidió conservar parte de las cortinas, que según se decía, el propio Charlett había diseñado, siguiendo un capricho extraño. Para su confección, le dio al hombre que debía encargarse de la misma un mechón de su cabello, para que lo usara como modelo, imitando, lo más fielmente posible, su textura y color. El trozo que he fijado aquí es un fragmento de una de las cortinas que el señor Casbury me dio. Dijo que creía que había una sutileza en el dibujo, pero que nunca la había descubierto ni le agradaba demasiado detenerse a analizarla. El dinero gastado en las cortinas bien podría haber sido arrojado al fuego, como así lo fueron las mismas. El comentario del señor Cattell sobre lo que escuchó de la historia tomó la forma de una cita del Hamlet de Shakespeare: «Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato,
Puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.